Primeramente, veremos el personaje de la historia. Bueno, principalmente Jesús, pero el personaje aquí es este joven rico y que pocas veces vemos personajes en la vida con este tipo de características, ¿no? Como lo tiene este joven. El versículo 16 que nos informa, nos dice el versículo 16 que vino uno y le dijo. Entonces vino uno y le dijo, comienza el versículo 16. Este uno que vino, esta persona que vino, también se nos informa en el versículo 20 que era un joven. Y no sabemos exactamente la edad que él tenía, pero de acuerdo a cómo se mostraba las edades en las historias bíblicas, probablemente este joven tenía entre unos 20 y 40 años, quizás 30, 35, 40 años. Sea como sea, no es tan relevante y tan importante ese dato, pero al menos el versículo 20 nos dice que era él un joven. Otro de los detalles que se nos brinda es que el verso 22 nos dice que él tenía muchas posesiones, era dueño de muchos bienes. No sabemos exactamente tampoco el origen de estas riquezas, pero lo que sí podemos darnos cuenta de que el origen de esta riqueza era producto quizás de una herencia, probablemente, pero sí podemos entender de que su riqueza no era producto de ningún soborno, de ningún engaño, porque se nos informa también que él era un buen hombre, era un buen joven. Por lo tanto, eso nos brinda un cierto dato de que él no era, su riqueza no era producto de engaños, de sobornos y cosas similares. Un dinero mal habido, como se dice, ¿verdad? También vemos ahí en Lucas, como ven en la pantalla, lo que nos dice Lucas con respecto a esto, el capítulo 18, versículo 18, pero en la Biblia de las Américas, se nos dice que él era un hombre prominente. Cuando se acercó a Jesús, la Biblia de las Américas dice que era un cierto hombre prominente. Es decir, que él era un hombre influyente, era un hombre quizás famoso, era un hombre conocido. Y también Lucas nos dice que en la Biblia de las Américas nos dice que él era una persona sumamente rica, sumamente rica. Entonces vemos aquí que era una persona prominente, una persona económicamente en el cual se encontraba en una muy, pero muy buena posición económica. Y también lo que nos cuenta Lucas en el capítulo 18, pero en la Reina Valera, también nos dice que él era un hombre principal. Comienza Lucas diciendo que un hombre principal le preguntó a Jesús. Acá vemos un detalle interesante para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Un hombre principal. Probablemente él quizás era un líder religioso, alguien que quizás tenía una influencia en la sinagoga, es lo más probable que él tuviera una influencia importante en la sinagoga. Algunos comentaristas dicen que también él pudo haber sido una persona importante en cuanto a la política. Pero quizás él era alguien importante como líder religioso. Pero por lo tanto este hombre tenía, por lo que vemos acá en estos relatos, en lo que acabamos de ver, él tenía una trilogía perfecta. Es decir, que él era joven, era una persona rica y también era una persona influyente. Es decir, que cuando vemos estos puntos, es una persona interesante. Vemos en este joven que era alguien muy interesante. Y muchas veces pensamos en estas clases de amistades que suelen ser eh, deseadas tener, ¿no? Mucha gente quiere desear tener estas clases de amistad en la vida, ¿no? Personas jóvenes con toda su vigor, con todas sus fuerzas, que sean personas ricas y que sean personas influyentes ante la sociedad, ante las personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esta clase de amigos? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero no solamente este joven era, bueno, valga la redundancia, joven, no solamente era rico, no solamente era influyente,
sino que también nos dice que él era un buen hombre. Tenía él un buen comportamiento en general. Entonces, por lo que vemos, hermanos, él reunía todos los estándares de aquel tiempo y los estándares de ahora para ser un hombre seguido, un hombre respetado, un hombre admirado, un hombre escuchado, un hombre que pudiera, como dije y como dice allí, ¿verdad? En la pantalla, un hombre influyente. Y es este joven, influyente, de buen nombre, rico, joven, es este hombre quien vino a Jesús, este joven. Y él vino de una manera apresurada a Jesús. Y entendiendo ya quién era este joven, entendiendo quién era él, ahora es interesante analizar la pregunta que le hace a Jesús, el cual es es de mucha importancia, es de vital importancia para todos nosotros para poder tenerlo en cuenta. De hecho, esta pregunta que este joven realiza suele ser pocas veces formulada por los jóvenes hoy en día. Eh, y no solamente por los jóvenes, ¿no? En general, por personas mayores, por muchas personas, muy pocas veces suelen interesarse por esta pregunta. Eh, ¿Cuál fue la pregunta? Verso 16 nos dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otras palabras, este joven estaba diciendo, ¿cuáles son las condiciones que debo cumplir? ¿Cuáles son las obras que yo debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué requisito debo cumplir para ganar la vida eterna? Bueno, Lucas nos dice, y creo que también Marcos, también nos dice qué bien haré para heredar la vida eterna. Mateo aquí nos dice para tener la vida eterna, pero Lucas nos dice qué bien haré para heredar la vida eterna. A pesar de que él reunía buenas condiciones de vida, incluso era religioso, él carecía de una vida eterna. A pesar de todo, él carecía de vida eterna. ¿Y cómo sabemos que él carecía de vida eterna? Porque su propia pregunta lo formula. La propia pregunta que él está haciendo implícitamente está indicando de que él carece de vida eterna. Y él tenía una necesidad frente a eso. Y esa fue su confesión. Pero a pesar de que él humanamente tenía todo, humanamente hablando, físicamente hablando, materialmente hablando, él tenía todo lo que cualquier persona en este mundo le gustaría desear, él tenía una sensación de vacío espiritual. Lo que nos damos cuenta aquí es que él tenía una carencia espiritual y qué bueno que fue a la persona indicada, al maestro de maestros, para formularle esta pregunta. ¿Qué bien haré para tener, para heredar la vida eterna frente a esta carencia espiritual? Y esta justamente carencia espiritual es lo que lo animó, lo impulsó a poder venir a Jesús para hacerle la pregunta. Marcos nos dice que en el capítulo 10, versículo 17, dice que vino uno corriendo. Mire cómo se acerca a Jesús. Lo hizo de una manera apresurada. Y dice también que hincando la rodilla delante de Jesús. Entonces aquí nos da más luz al respecto, cómo este joven rico se acerca a Jesús, preocupado, pero vino de una manera apresurada, corriendo, hincado de rodilla delante de él, mostrando quizás una sumisión, mostrando una reverencia y para poder encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero bien sabemos, hermanos, que Jesús conoce el corazón. Él no ve lo que está delante de sus ojos, él ve lo que nadie puede ver. Él ve, por supuesto, su corazón. Y es por eso que esto nos deja claro que por parte de este joven, él tenía mucho interés de encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Ahora la pregunta que nace y que todos nos hacemos con referente a esta pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Bueno,
La vida física podríamos definirlo que es la capacidad de responder a los estímulos exteriores. Eso es la vida física. Para que podamos entender lo que es la vida eterna, necesitamos entender lo que es la vida física. La vida física, vuelvo a repetir, es la capacidad de poder responder a los estímulos exteriores. Es decir, cuando una persona muere, cuando una persona fallece, ¿qué pasa? No responde al tacto, no responde al frío, no responde a la temperatura, al calor, no responde a nada. ¿Por qué? Porque está muerta. Ahí ya está muerta, no responde a los estímulos exteriores. Lo que ocurra en su cuerpo después que muere, nada le afecta. Entonces, la vida espiritual o la vida eterna es cuando tengo la capacidad de responder a los estímulos espirituales. Es decir, que es tener la capacidad de poder comunicarnos con Dios, de entender cosas espirituales, de sentir cosas espirituales en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no confundamos esto que estoy diciendo con que yo puedo sentir algo en mi corazón sin importar lo que las escrituras dicen, ¿verdad? No, no. No es un sentimentalismo, pero por supuesto que debe haber un sentimiento de ser transformado espiritualmente. Cuando tengo vida eterna es cuando estoy vivo para Dios. Y es como Pablo decía en una ocasión cuando escribió a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que la vida que mucha gente lleva, que es la vida física, el hombre natural no puede responder a los estímulos espirituales porque está respondiendo a los estímulos de este mundo, a los estímulos carnales. Entonces, no puede discernir, no puede entender. Por eso, eh, cuando pensamos en la vida eterna, estamos pensando en que nosotros debemos aprender a discernir espiritualmente las cosas. Y es por eso que nosotros como cristianos juzgamos, buscamos respuesta, tratamos de tomar decisiones a base de lo que las escrituras nos aconsejan, de lo que las escrituras nos dicen. Queremos buscar respuesta en Dios. Entonces, esto significa que todo el tiempo estamos escuchando la voz de Dios, no la voz del mundo, no la voz de Satanás, de la influencia de Satanás, sino que estamos nosotros buscando tratar de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Es decir, que es conocer a Dios. El Evangelio de Juan, verso 17, capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mira lo que dice, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Conocer a Dios. Por eso el hecho que nosotros somos cristianos y servimos a Dios, ya estamos disfrutando en cierta manera de la vida eterna, porque nosotros no vamos a morir nunca, muere nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu continúa viviendo. Y estamos ya direccionando nuestra esperanza. Somos fieles a Dios, queremos ser obedientes a Dios porque queremos justamente tener vida eterna. Entonces, la vida eterna no es simplemente, hermanos amados, vida larga. La vida eterna no es simplemente pensar en una vida que por los siglos de los siglos, que nunca va a terminar. La vida eterna tiene que ver con una vida buena con Dios. Tiene que ver con una vida en comunión con Dios. Entonces, hermanos, más que cantidad de vida, es calidad de vida. La vida eterna tiene que ver con calidad de vida. Y eso lo podemos ver allí en 2 Corintios 5:17, un pasaje que ya se ha leído mucho, lo hemos tratado de analizar,
cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y bien sabemos, hermanos, que aquí está hablando de calidad de vida del cristiano, porque la palabra nuevo ahí en el griego está indicando de que ahora somos, al estar en Cristo, somos nuevas criaturas, somos una nueva calidad de persona. Ya no somos como antes. Al pasar por Cristo, al arrepentirnos, al bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, estamos ahora en Cristo y por lo tanto las cosas viejas pasaron. Ya se terminó. Entonces debemos comenzar de nuevo una nueva vida que tiene que ver con mirar y pensar en la vida eterna. Y esta calidad de vida se define por la comunión que tenemos con nuestro Dios. Por lo tanto, la vida eterna consiste en que mi alma es capaz de responder a los estímulos espirituales. La vida eterna consiste en que nuestra alma responda a esos estímulos espirituales que vienen por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, el propósito de eso es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como bien nos dice 2 Timoteo 3, 15, 16. 17. Bueno, aunque no sabemos, hermanos, del todo del por qué este joven formuló esta pregunta a Jesús, quizás él no tenía una paz interior a pesar de tener mucho dinero, a pesar de ser una persona, un joven influyente, a pesar de ser un joven teniendo un espíritu vigoroso, con sus fuerzas. Quizás él no tenía una paz interior, quizás no tenía gozo, quizás no tenía propósitos en su vida. Y así es mucha gente hoy en día. Como dijo una vez alguien acá en Argentina, dijo una persona le dijo a alguien quien era muy poderoso económicamente, era muy rico acá, y le dijo, tú eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Y es verdad, ¿no? Hay mucha gente que su pobreza está en su interior, su pobreza está en su mente, su pobreza está en su alma. Entonces, claro, por fuera demuestran su riqueza, su influencia, pero por dentro están vacíos. Y quizás este joven así estaba. No sabía lo que Dios quería para su vida. Pero sin embargo, lo que sí sabemos es que vino corriendo apresuradamente a Jesús para saber cómo obtener la vida eterna con Dios. Qué bueno, qué maravilloso. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos formulado estas preguntas en nuestras vidas? Si hay alguien aquí que aún no es cristiano, que aún no es cristiana, ¿se ha hecho estas preguntas? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Bueno, podríamos pensar y preguntar, ¿tú estás seguro que tienes vida eterna y que respondes a los estímulos espirituales? Y esto también debemos preguntarnos nosotros como cristianos. ¿Estamos seguros que amamos a Dios y que amamos su palabra? ¿Estamos seguros, hermanos y hermanas, que Dios es el quien está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de su palabra? ¿Nos sentimos, hermanos, nosotros transformados y estimulados por Dios? Ah, ¿Nos sentimos tranquilizados por Dios en los momentos de tribulación? Todos estamos pasando por momentos de tribulación, todos estamos pasando por momentos de muchas preguntas y de incertidumbre frente a esta pandemia mundial. Y todos estamos con cierto temor. Y estamos nosotros permitiendo que sea Dios quien nos tranquilice. Mire, hermano, yo antes de reunirme con ustedes,
recibí la noticia, ustedes saben, muchos de ustedes, que mi hijo está en Buenos Aires y él no puede regresar debido a esta cuarentena. Y hace 4 meses que está allá y no podemos este, lograr que él pueda regresar debido a todo el protocolo y trámites que hay que hacer. El gobierno de nuestra provincia donde vivimos no permite entrar a nadie. Entonces ahí estamos con esos trámites para que nuestro hijo pueda volver. Y hoy nos llamó y la hermana en Cristo, que donde él está, trabaja en un hospital, una clínica, un hospital, y sus compañeras fueron dadas positivo en coronavirus. Bueno, ella tuvo que ser aislada. Y claro, mi esposa y yo nos preocupamos porque nuestro hijo está ahí y que uno no quiere, y como bien formulaba un hermano que hablaba al principio, que también uno de su hijo le dio positivo en COVID, nos preocupa. Pero nosotros debemos buscar ser tranquilizados por Dios en los momentos de tribulación, en momentos de noticias que no queremos. Y eso debe preguntarnos que si nuestra alma está viva, si hay vida eterna en mi corazón. Cuando yo encuentro esa tranquilidad, cuando encuentro esa paz, cuando encuentro ese gozo, cuando encuentro, hermanos, uh, esa confianza en Dios, ya estoy disfrutando de la vida eterna, aún viviendo en este mundo. Ya estamos disfrutando de esa vida eterna que el Señor nos está regalando. Lamentablemente, muchos hoy no se interesan por este tipo de preguntas. Se interesan por conseguir respuestas a otras preguntas, como por ejemplo, cómo tener éxito en la carrera profesional, cómo hacernos famosos, cómo ganar mucho dinero desde la comodidad de tu casa y a través de la computadora, cómo acumular la mayor cantidad de bienes, etcétera, etcétera. Y cuando pensamos en los jóvenes, ¿por qué será que muchos jóvenes hoy no están interesados en querer saber cómo se obtiene la vida eterna? Y se acuerdan cuando Salomón escribió allá en Eclesiastés 12, les recuerda, acuérdate, le dice a los jóvenes, acuérdate en los días de tu juventud, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud. ¿Y por qué Salomón está dando esta advertencia? Y es porque muchas veces los jóvenes tienden a olvidarse de Dios en su etapa de juventud. Todos hemos sido jóvenes. Muchas veces los jóvenes piensan que tienen más tiempo en la vida que de lo que realmente tienen. Creen que Dios le va a interrumpir sus planes y su vida no será tan emocionante. Muchos jóvenes piensan que el mundo tiene más satisfacciones de lo que realmente da. Pero bueno, yo no estoy enfocado solamente en los jóvenes, pero mucha gente que no son tan jóvenes, aún mayores, aún así piensan de esta misma manera. Entonces, eh, debemos nosotros entender, tanto los jóvenes como los adultos, los mayores, debemos entender, hermanos, y hacernos esta clase de pregunta, que el cual el Espíritu Santo ha permitido que este relato esté en su palabra, para que podamos meditar en la importancia que tiene estas preguntas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y entender qué es la vida eterna. Pero algunos, frente a esta pregunta, ¿qué es la vida eterna?, a veces se encuentran confundidos con su respuesta. A pesar de la importancia de la pregunta, muchos a veces están muy confundidos, buscan respuestas desde otro ángulo, buscan respuesta en otro lugar. Pero según los versículos 18 al 20, ahí nosotros vemos la respuesta. Sabemos, hermanos, que la ignorancia en cierto tema es fatal. Y aquí Jesús le dice del versículo 18 al 20, le dijo cuáles, y Jesús dijo, bueno, Jesús le había dicho que guardara los mandamientos. Ya vamos a llegar ahí. Verso 18 dijo cuáles, y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Sabemos aquí que Jesús aplica
la ley de Moisés. Frente a esta, les recuerda lo que la ley, lo que el decálogo estaba enseñando, estaba diciendo. Pero sabemos, hermanos, que la ignorancia puede ser fatal en ciertos temas de la vida. Por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de aprender y de enseñar a nuestros hijos, y todos, casi todos hemos aprendido de pequeño en cuanto a saber que la gasolina es inflamable, por ejemplo. Si alguien no sabe que la gasolina, cuando hay un fuego prendido y alguien viene y quiere echar gasolina al fuego, lo que hace el fuego es ir hacia la gasolina y puede explotar eh, eh, el, el recipiente de la gasolina donde está en las manos y poder quemarse vivo. A diferencia de otros tipos de líquidos inflamables donde uno le puede echar al fuego y no va a pasar ningún peligro. Pero necesitamos nosotros entender estas cosas, necesitamos entender los signos de peligro. Enseñamos a los niños a no meter los dedos donde está la corriente eléctrica y les explicamos por qué. Porque la ignorancia puede ser fatal. Y en cuanto a cómo se obtiene la vida eterna, no se debe ser ignorante, porque eso puede ser fatal para el alma. Y ahí debe estar implícita nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, cuando hablamos, cuando enseñamos a las personas, que se pueda entender realmente de qué se puede hacer para heredar la vida eterna. Entonces, este joven tenía ignorancia en el tema de la vida eterna, porque si no, él no hubiese hecho la pregunta. La pregunta del joven, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le da una respuesta, como lo acabamos de leer. Y Jesús, frente a esto, le hace una segunda pregunta. ¿Qué más me falta? Según el versículo 20. Bueno, la idea de este joven era de que la vida eterna se obtiene por medio de hacer cosas buenas. Muchos hoy en día tienen la misma idea. Muchos piensan que porque son buenos padres, son buenos trabajadores, son buenos esposos, pagar los impuestos, hacer obras de benevolencia, etcétera. Y piensan, bueno, yo haciendo todas estas cosas, cuando muera voy a ir al cielo. Y esta es la idea más generalizada hoy en día de cómo se obtiene la vida eterna, de cómo se obtiene el cielo, de hacer buenas cosas, de ser buenas personas, de, de no tener odio en el corazón. Es verdad, no tenemos que tener odio en el corazón, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser buenos esposos, tenemos que ser buenos trabajadores, pero eso no es todo. Esta es la idea. Y decir o enseñar esto es lo mismo que decir que la gasolina no es inflamable. Es fatal. Es fatal. Cuando viene alguien nos dice, no, es de buena persona, se va a ganar el cielo. Eh, Uno cuando sabe de alguien que murió, uy, pobrecito, murió, pum, se fue al cielo. No, hermanos, tenemos que enseñarles que porque la ignorancia puede ser fatal para sus vidas. Por eso Jesús fue preciso en su respuesta a este joven en cuanto a su pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17, Jesús dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y parecía que lo único que hay que hacer es guardar los mandamientos, pero veremos que esto no es el caso. La primera indicación de Jesús es que él dijo, solo hay uno bueno. Cuando le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Maestro bueno, dice el verso 16. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Solo uno es bueno, es Dios. Lo que le está diciendo es, tú no eres tan bueno como crees que eres, porque este joven rico creía que era muy bueno. Y porque creía que era muy bueno ya era suficiente. Pero él no entiende lo que Jesús le está tratando de decir a él. Jesús le dice luego que guardara los mandamientos, ahí en el verso 17, como está marcado allí en la pantalla. Y, y este joven, siendo un líder, siendo alguien importante, se atreve a decir a Jesús, ¿cuáles mandamientos?
En el verso 18, ¿cuáles? Y vemos ahí, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás este joven no estaba mostrando humildad. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Jesús conocía el corazón de él. Y él se atrevió a preguntar cuáles mandamientos. Él lo sabía. Lo que Jesús está haciendo es tratar de decirle que reconozca su pecado. Pero una vez más, el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo que vemos es que él no tiene ni un tipo de conciencia de su condición. Él no se está dando cuenta de su condición pecaminosa. Él no se ve a sí mismo como un pecador. Él carece de remordimiento, de arrepentimiento, él carece de vergüenza, carece de convicción de pecado. Él siente que todo lo ha hecho bien. Pero Jesús está tratando de que él vea su pecado, que él acepte de que no está tan bien como él cree que lo está. Y muchas veces todos tenemos estas luchas en el corazón, hermanos, luchas pecaminosas, ah, y no reconocer que somos pecadores es absurdo y puede ser fatal. ¿Qué nos dice Mateo 5, verso 3? Bienaventurado, dice el Señor, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices, gozosos, aquellos quienes reconocen su pecado, aquellos que reconocen que no son nada delante de Jesús, que se humillan ante Jesús. Y aún siendo cristianos, necesitamos seguir siendo pobres en espíritu si queremos ganarnos el reino de los cielos. Y a veces nosotros tenemos problemas con la percepción, a veces no vemos todo lo santo y lo puro que es Dios. Tenemos que aprender a ver en las escrituras, hermanos, lo santo, lo puro que Dios es, y nosotros debemos imitar esa santidad. Tenemos que abrazar la pureza, tenemos que santificarnos día a día, más y más. A veces no vemos todos los pecadores impuros como realmente somos muchas veces. Nos vemos más cerca de Dios de lo que realmente estamos. Y mucha gente así está en el mundo. Creen que por sus buenas obras, por sus buenas acciones, creen que están cerca de Dios y que son merecedores de ganar el reino de los cielos. Pero la ignorancia es fatal, es fatal. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que ninguno de nosotros, nadie puede salvarse por sí mismo. No podemos nosotros tener vida eterna por méritos propios. Y eso nos dice también las escrituras en Efesios 2, el versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Marcos 10, verso 45 también nos recuerda, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hermanos, hermanas, y si hay visitantes aquí en esta reunión, hasta que no se reconozca los propios pecados, no podremos apreciar el sacrificio de Cristo, ni mucho menos la vida eterna. Si no apreciamos el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús padeció en la cruz, no podemos apreciar la vida eterna. La belleza de Cristo es proporcional al ver lo horrible del pecado. Cuando yo aprenda a ver lo horrible que es el pecado, voy a poder ver la belleza que Cristo tiene. Entonces, si tú, hermano o hermana visitante, tienes interés de saber cómo obtener la vida eterna, lo primero que tienes que saber es por medio del arrepentimiento,
Bueno, oír el Evangelio, creer en Cristo, creer en Dios, arrepentirse, cambiar la mente, cambiar de actitud, confesar a Cristo, confesar su deidad, ser bautizado para el perdón de los pecados y, por supuesto, luego continuar en la vida siendo fiel al Señor. Y eso es lo que nos enseña estos pasajes que están allí colocados en la pantalla. Entonces, hermanos, debemos entender que no hay vida eterna sin estos pasos de obediencia. Es imposible. Esto es, está bien, podemos ser buenas personas, ser amables, ser buenos esposos, trabajadores, buenos vecinos. Es correcto. Eso es lo que Dios quiere. Pero para obtener la vida eterna eso no basta. Hay que oír el Evangelio, creer en Dios, arrepentirse, confesar a Cristo, bautizarse para el perdón de los pecados. Esto es lo que el Señor enseña y esto es lo que los apóstoles enseñaron desde Hechos capítulo 2 en adelante. Entonces, hermanos, Jesús en uno de los relatos paralelos dice que Jesús miraba con amor a este joven. A mí me gusta mucho cómo expresa esa parte. Dice que lo miraba con amor y con mucha misericordia, hablándole a este joven, porque así es Jesús con todo. Ya que él creía que todo él lo guardaba, él tenía algo más para decirle. Ya que tú amas a los demás como a ti mismo, ¿qué le dice? Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En otras palabras, Jesús le dice, si tú realmente quieres tener la vida eterna, desecha tus ídolos y sígueme a mí como tu único Señor, como tu único ídolo. Por eso le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. La palabra perfecto ahí es completo. Si quieres ser completo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Desecha tus ídolos. Aquí está la respuesta a cómo se obtiene la vida eterna. Aquí está la respuesta del Señor. Y esto es lo que vemos, lo que nos dice Mateo 28, verso 18 al 20. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos una secuencia, vemos aquí un orden de cómo nosotros debemos predicar. Que la potestad, la autoridad, la preeminencia la tiene Cristo. Es Él, tanto en los cielos como en la tierra. Y luego predicar desde allí, desde esa autoridad, predicar esas buenas nuevas que Él ha dejado. Y hacer discípulos, aprendices, que estén dispuestos a escuchar al Maestro. Y este Maestro es Jesucristo. Por todas partes, anunciando las buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, cuando esto ocurre, la responsabilidad de enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es aquí donde aprendemos en lo que consiste la vida eterna. Vivir pensando en la vida eterna. Vivir ya siendo parte de la vida eterna. Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Este joven tenía un problema con lo material. La riqueza era un problema para él. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuál será tu problema para obtener la vida eterna? Y es una pregunta que no está enfocada solamente a personas que aún no son cristianos. Yo creo que es una pregunta que también está enfocado a todo cristiano, ¿verdad? Porque tenemos esa esperanza y transitamos este mundo haciendo lo que hacemos porque tenemos deseo de disfrutar
de la vida eterna. Entonces, que nada pueda meterse delante y que nosotros estemos adorando ídolos. No, hermanos, nosotros tenemos que estar pensando, como el Señor dijo aquí, desecha los ídolos. Si quieres ser perfecto, desecha aquellas cosas en las cuales te está haciendo esclavo. Hermanos, en conclusión, um, Jesús implícitamente le termina respondiendo a este joven: reconoce tu pecado y arrepiéntete. Desecha tus ídolos. Sígueme a mí por sobre todas las cosas. Sabemos, hermanos, el fin de la historia. ¿Cuál fue? Que oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él se fue triste. Que nosotros podamos aprender de esta historia que Dios debe ser nuestro mayor tesoro. Debemos hacer tesoros en el cielo, como dice Mateo 6. Debemos hacer unos tesoros en el cielo donde nada ni nadie puede violar, nadie puede robar, nadie puede hacer nada, porque ahí está Dios cuidando de ese tesoro. Que podamos darnos cuenta que nada de esta vida puede competir con Dios. A este joven le fue imposible todo porque no vio el valor de Cristo y por lo tanto no apreció el valor de la vida eterna. No apreció la respuesta a su apresurada y preocupante pregunta. Él se vino corriendo a Jesús para preguntarle: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Quizás aquí entre nosotros pueda haber alguien que ya sabe lo que puede, qué debe hacer para heredar la vida eterna. Ya está escuchando, está creyendo en Cristo. Quizás debe arrepentirse, confesar su fe y ser bautizado. Porque ahí está la respuesta a la segunda pregunta que el joven hizo: ¿qué más me falta? Quizás te falte eso, dar el paso de obediencia, porque ya amas a Jesús, ya crees en Él, crees en su palabra. ¿Qué más te falta? Yo sé, hermanos, que de esta historia podemos sacar muchas aplicaciones para nosotros. Podemos aprender muchas cosas, pero mi punto hoy era tratar de enfocarme en cuanto a comprender y hay muchas lecciones y muchos pasajes para compartir en cuanto a la vida eterna. Pero es mi deseo que haya sido de edificación y que podamos nosotros ponerlo por obra en nuestras vidas y que podamos compartir con aquellos que aún no son cristianos. La invitación está hecha por si alguien aquí aún no es cristiano, aún no es cristiana, para que pueda hoy tomar la decisión y no irse triste como se fue este joven, sino que puede decir, dar respuesta a Jesús por medio de su palabra, lo que nos enseña, siendo bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.